Pues esta es nuestra tercera sesión de nuestro programa Fundamentos de Sociología, y pues el día de hoy vamos a trabajar, a reflexionar, a compartir ideas en la unidad 2, que se llama Objeto y Método de la Sociología. Los temas que vamos a desglosar esencialmente es este que se llama el hecho y la acción social como objeto de estudio, el método sociológico, la sociología como ciencia, y abajo la sociología y las demás ciencias sociales. Entonces, bueno, las propuestas que aquí se van a compartir, los planteamientos, están basadas pues en una de las obras importantes de este gran sociólogo Emilio Durkheim, en su obra que se llama Las reglas del método sociológico. Bueno, ¿quién fue Emilio Durkheim? Es un sociólogo francés que vino a consolidar las bases de la disciplina académica de la sociología y es considerado uno de los fundadores de la ciencia sociológica o de la sociología, junto con Marx y Weber. Entonces, bueno, él nace en 1858 y muere en 1917. Entonces, en esta ocasión, en esta asignatura de Fundamentos de la Sociología, pues vamos a ver cómo estas propuestas teóricas de las que habla Durkheim, pues en la vida de hoy, pues se retoman para hacer importantes investigaciones. Entonces, bueno, Durkheim en 1895 creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Bordeaux. En 1896, al año, crea la primera revista orientada a la sociología. Y en 1897, vean cómo su producción era cada año, está muy interesante. Redactó una de sus obras pues más también reconocidas, aparte de las reglas del método sociológico. Las propuestas que ahí plantea las lleva al análisis de este fenómeno social que se llama el suicidio. Él escribe una monografía que fue una de las primeras en materia de investigación social y sirvió para diferenciar la ciencia social de la psicología, pero también de la filosofía política. Entonces, ojalá no se les olvide, Emilio Durkheim es un sociólogo francés y bueno, viene a darle otro rumbo a la ciencia social. Entonces, Emilio Durkheim perfeccionó el positivismo del que habló Comte. Para Durkheim, la sociología era la ciencia de las instituciones y su gran meta era descubrir lo que él llamó los hechos sociales, estructurales. Entonces, él decía que las ciencias sociales debían de ser eminentemente holísticas. No se podían estudiar, pensar, reflexionar de manera aislada, sino que tenía que ser de una manera integral, de una manera total, de una manera holística. Entonces, bueno, uno de los primeros temas, y bueno, es parte de lo que hoy nos atrae, que es el hecho y la acción social como objeto de estudio. Él dice que los hechos sociales, como los llama Emile Durkheim, se deben de tratar como objeto de conocimiento y que no es exactamente determinante para la inteligencia, agregando la estadística y el razonamiento lógico. Él propone asimilar realidades del mundo social al mundo exterior, lo cual vino a ocasionar pues serios problemas para las ciencias exactas, porque lo que viene a plantear Durkheim ya no iba a ser a partir de fórmulas matemáticas o experimentos en un laboratorio, sino eran de las cosas que le pasaban al ser humano, como el suicidio. Entonces, por eso él
se apoya mucho en esto, en un razonamiento lógico que permita comprender, que permita reflexionar, que permita encontrar respuestas a los múltiples fenómenos que hay dentro de la realidad en este mundo social. Como por ejemplo, pues no sé, antes de que se desarrollara ampliamente la psicología, pues por qué la gente se mata, ¿no? ¿Por qué la gente se suicida? Entonces, las propuestas que él hizo vinieron a revolucionar mucho el pensamiento científico y especialmente para la parte social. Entonces, él hacía planteamientos interesantes como este. Al abordar un hecho sociológico se tiene que tomar por principio lo que se ignora de lo que es, así como las causas desconocidas de que depende este hecho. Vamos a poner un ejemplo. Un asalto. Un asalto a una persona. Entonces, si nos planteamos en esta primera tesis, si partimos, dice, se tiene que tomar por principio lo que se ignora. Bueno, lo que ignoramos es quién es el asaltante, por qué se dedica a asaltar. Ajá. Ignoramos también cuáles son los motivos personales o sociales que tiene para dedicarse a eso, quién será su familia, cómo fue educado, dónde vivía, dónde vive, cómo creció en su niñez, en su infancia, tenía hermanos, tenía una familia disfuncional, qué nivel de estudios alcanzó, cómo era en su etapa de estudiante, cómo era como hijo, por poner algunas dudas, algunas preguntas. Eso es justamente lo que propone Emilio Durkheim. Y él dice, los hechos sociales, por eso le da el nombre de sociales, porque son cuestiones que van a absorber mucho el interés del investigador, si lo vemos desde la lógica de él. O sea, y vean cómo vino a revolucionar él la cuestión de la investigación científica, en donde pues antes, bueno, antes y ahora, pues se analizaba, no sé, por ejemplo, ahorita la cuestión de la energía solar, ¿no? Y se han creado máquinas y se han creado experimentos y bueno, tenemos ya pues varios equipos que aprovechan la energía solar. Simplemente, ¿no? Tenemos calentadores para los baños que ya no funcionan con gas o ya no funcionan con petróleo, sino que funcionan con la luz solar. Entonces, sin embargo, cuando Emilio Durkheim comienza esta carrera de la investigación social, a él le interesan las cosas, los problemas, las necesidades que hay dentro de la sociedad, como por ejemplo la violencia intrafamiliar. Ese podría ser otra acción social, o sea, ¿cuáles son las acciones sociales que están enmarcando la violencia intrafamiliar? Y partimos otra vez, dice, el inicio tiene que ser a partir de lo que se ignora, ¿sí? O sea, ¿por qué en las familias hay violencia familiar? ¿Quién la está ocasionando? ¿Cuáles son las cuestiones históricas de esas personas que están encabezando la violencia intrafamiliar? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo fue su vida en su familia que tenían? ¿Qué tipo de emociones tienen? ¿Cuál es su objetivo de hacer esto? ¿Están conscientes o no están conscientes? ¿Qué dicen los expertos sobre esta parte? O sea, eso significa abordar un hecho social desde el punto de vista sociológico, es decir, cómo los factores que están ahí van a determinar eso. Y voy a poner unos ejemplos. Ustedes conocen o han escuchado hablar de Beethoven. Y bueno, una de sus famosas composiciones pues, fue justamente la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y hasta ahí uno pensaría, pues wow, ¿no? Una persona pues exitosa, algunos lo escuchamos, una música fina, una música
elegante, una música que ayuda a los sentidos. Pero imagínense la vida de Beethoven. Cuenta la historia, y ese es el hecho social, que a Beethoven no le gustaba la música, pero su papá se empeñaba en que su hijo fuera músico. ¿Y saben qué hacía? Lo encerraba en su recámara por horas y le ponía música a todo volumen, para que de ese modo él se enamorara de la música o le gustara la música. Desgraciadamente, esa acción de su papá, de Beethoven, pues le costó que él perdiera el oído, que él perdiera la audición. Y de hecho, cuando él compone la Quinta Sinfonía, la compone para una chica que a él le gustaba, era la hija de un rey, y a él lo contratan como maestro de música de ella, y él se enamora de la muchacha, una muchacha obviamente para él pues muy joven, pero se enamoró intensamente, y lo que hace entonces, en prueba de ese amor, o para sacar ese amor, o para demostrar ese amor, es componer la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y fíjense qué paradojas de la vida, ¿no? Él la compuso, pero él no la pudo escuchar ya como nosotros porque él ya había quedado sordo. Entonces, esos son los hechos sociales que digamos, las causas, bueno, ahorita ya estoy yo compartiendo esto, pues porque han sido cosas que se han publicado, han sido cosas que se han investigado, y bueno, ahora ya lo podemos decir con tanta firmeza porque está escrito, ¿no? Entonces, voy a hablar de otro caso, Hitler. Ustedes han conocido a Hitler o escucharon hablar de él, un líder en el mundo, ¿no? Pero fíjense qué vida tan triste, ¿no? O sea, ¿por qué Hitler fue el autor intelectual de mucha violencia? O sea, ¿qué pasaba con él? Y fíjense lo que narra la historia. Él de chiquito, su mamá le pegaba mucho, mucho. ¿Por qué? No lo sé. Y ella lo dañaba mucho de manera física. Entonces él, por el temor, por el miedo, cuenta la historia que se escondía debajo de una escalera, siendo el niño, donde su mamá ya no lo podía alcanzar para que no le siguiera pegando. Entonces, qué bueno que Emilio Durkheim se interesó en estas cosas que ahora la verdad nos comen como sociedad. Nosotros encontramos que la ciencia ha creado una vacuna COVID, pero no hay científico que pueda crear una inyección, una pastilla para combatir la violencia. O sea, esas son cuestiones de las personas, y que ni los psicólogos, ni los terapeutas, ni los psiquiatras, por mencionar solo algunos, han logrado dar un modelo de respuesta de cómo combatir esa parte. Nosotros vemos que en el caso de México, pues cada día lamentablemente la violencia se incrementa. Hace unas horas escuchábamos la detención de Miguel N., que es un presunto violador en la Ciudad de México. Se presume que hasta el dato que tenían, pero obviamente de manera dura, quizás este hombre hizo muchas más violaciones, pero ahorita se habla de al menos 27 violaciones. Entonces, y que bueno, su principal punto era en la zona de Periférico, y gracias a algunas denuncias y a la descripción de él, pues lograron la detención de una persona que tiene pues las características que las víctimas hicieron, y pues no todas denunciaron. Y incluso en las redes sociales, como como nosotros lo hemos venido revisando, pues se describe de manera breve
su forma de actuar, ¿no? Y vamos a esto, ¿no? Dice Emilio Durkheim, al abordar un hecho sociológico se tiene que tomar por principio lo que se ignora. Y vamos, de hecho, yo vi la fotografía y es un hombre que tiene, no sé, alrededor de 40 años por lo mucho. Es de complexión delgada, es alto y tú dices, bueno, ¿por qué las violaba? O sea, y bueno, aprovechaba cuando las mujeres estaban entretenidas en alguna parada con su teléfono, les empezaba a hacer la plática, sacaba un arma blanca y se las llevaba a algún lugar oscuro cerca de ahí y las violaba. Entonces, este tipo de problemas que son los que se dan en la sociedad, son los que Durkheim dice hay que atraerlos, hay que estudiarlos, hay que analizarlos y son hechos sociales que nos están dañando dentro de la sociedad. Entonces vean cómo estos planteamientos de este hombre dieron toda una metodología. Y él decía que la vida está en el todo y no en las partes. La sociedad produce fenómenos nuevos que son hechos que residen en la sociedad misma y no en sus partes. Por ejemplo, otro problema grave de los tantos que hay en México es la trata de personas. Hay estados de la República donde se está desarrollando más y desconocemos por qué. Claro que se podría investigar, pero pues para investigar hay que necesitar pues dinero, porque no se investiga sin dinero. Pero fíjense que Tlaxcala es uno de los estados donde se da mucho la trata de personas. Entonces, pues colombianos especialmente, pues es gente que ha venido a México según algunos estudios y han desarrollado mucho esta parte de la trata de personas. Ese es otro problema social dentro de la comunidad donde nosotros vivimos, ¿no? Y por eso aquí atinadamente Emily Durkheim decía y dice, la sociedad produce fenómenos nuevos. Otro lamentable hecho, y todos estos hechos, muchachos, muchachas, tienen que ser retomados en las agendas de gobierno. Y ustedes que están formándose en la licenciatura de Administración Pública, son temas que están comiéndonos como sociedad y que muy pocos gobiernos están haciendo algo interesante como para disminuirlos. Por ejemplo, pues las violaciones a los niños, a las niñas. Ese es un tema fuerte, social, que cada día está creciendo más. Antes decíamos que era por X número de razones, la pobreza, el analfabetismo, pero ahorita lo que generó más ese problema es la pandemia. Pero es un problema social que muy poco se está atendiendo, se está atacando. Y yo creo que porque pretendemos resolver las cosas por encima y no en el fondo. Ahorita me acordé de un hecho, comentaron que en la Ciudad de México, en una de las delegaciones, si no mal recuerdo, la Cuauhtémoc, alcaldías, ya no son delegaciones, la alcaldía Cuauhtémoc, el día de ayer empezó un operativo para disminuir los índices de violencia en esa alcaldía. Entonces, pero fíjense qué está haciendo el gobierno. Su operativo es que sacaron muchas camionetas y motocicletas y van a hacer recorridos, rondines. ¿Ustedes creen que eso va a resolver el problema? Porque sobre todo ahí hay dos focos rojos que si mi mapa no me traiciona, son lugares como la zona rosa, la Roma, donde la delincuencia ha crecido mucho. Y yo cuando veía a la jefa de gobierno en una de la camioneta nueva de seguridad y por el micrófono dijo, vamos, o sea, vamos a cuidarlos, vamos a protegerte, hoy iniciamos este operativo, yo me quedaba pensando, ¿y eso va a resolver el problema? El problema del narcomenudeo, el problema de las violaciones, el problema de los asaltos, el problema de los secuestros. Obviamente que no, muchachos. Obviamente que no. Creo que esa situación es nada más como para cubrir. Y bueno, pues los que cometen este tipo de delitos, pues van a tomar otras zonas.
o van a ver en qué horario pasan y en los horarios que no pasan, pues van a seguir delinquiendo. ¿Por qué? Porque no tomamos los hechos sociales desde sus causas. Ese es el problema. Tendríamos que estar generando cuadros, o sea, grupos de personas expertas en esto. Y muchachos, pues invitar a los espacios académicos a hacer investigación sobre esto. Si no, el problema no va a disminuir. Por eso, Emilio Durkheim dice que las representaciones colectivas expresan el sentimiento del grupo hacia las relaciones con los objetos que las afectan. Vean ustedes, vamos a poner un caso. La zona rosa, Tepito, la Lagunilla. O sea, muchos de nosotros sabemos que el ir a esos lugares, o sea, es una zona de mucho riesgo. Entonces, socialmente sabemos que si nosotros vamos a ir ahí, pues tenemos que tomar nuestras previsiones, nuestras precauciones. ¿Por qué? Porque la representación colectiva de esos lugares, pues ha generado inseguridades, incertidumbre para transitar ahí. Entonces, si uno se pone a pensar bajo esta lógica, bajo esta metodología de lo que Durkheim señalaba, y tú dices, o podrías cuestionarte, yo lo hago, ¿en qué momento nos perdimos en el camino? Para que estos lugares como la Morelos también, por ejemplo, en la Ciudad de México, se convirtieran en lugares de alta peligrosidad para las personas. Y pues tal parece que no hay ley que les ponga un freno. Escuchaba yo hace más de 5 años que en la Ciudad de México se está presentando un problema grave y que es consecuencia de todo esto que estamos platicando. Y como no le queremos dar una respuesta de fondo, pues las consecuencias son diversas, muchachos. Y una de esas consecuencias es que los jóvenes que radican en la Ciudad de México, que están entre los 15 y los 20, 25 años, son una gran parte de ellos, una gran mayoría de ellos, ya no quisieron estudiar y se encuentran haciendo trabajos de servicios nada más, limpiando carros, dando paso en semáforos, y la preocupación es que en 20 años no va a haber en la Ciudad de México, o va a haber muy pocos que tengan una profesión para dirigir las empresas, las instituciones, o sea, y ellos pues representan un problema social. ¿Por qué no estudiaron? No lo sabemos. Porque son hijos de familias separadas, porque no tuvieron la economía, porque no les gustó, porque nadie los alentó, porque los violaron, porque mataron a su mamá, porque su papá era alcohólico, porque su mamá era droga. No lo sabemos. Pero el punto es que andan en una vida que no les da ninguna garantía de que sea una vida de calidad, por ejemplo. Entonces, hay tantas cosas que pues el gobierno, aún con todas esas deficiencias, pues tendrá que ir abordando, ¿no? Entonces, por eso Emilio Durkheim dice que la forma en que se combinan las ideas individuales son proposiciones llamadas leyes de asociación de ideas. El pensamiento colectivo debe de ser estudiado en sí mismo y para sí mismo. Y no sé, vamos a otro caso, ¿no? El tema de los derechos humanos. Un problema que tenemos en la sociedad, en las familias, en las empresas, en los gobiernos, entre otros, pues es de que a pesar de que tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos, a pesar de que tenemos una Ley General de Derechos Humanos, a pesar de que nos hemos incorporado a las propuestas de la ONU, somos un país donde constantemente se violentan los derechos humanos. Y las personas que a veces los violentan, pues usualmente ya no solamente es la gente que gobierna, muchachos,
sino a veces es la gente que está en la propia familia. Sí, o sea, queremos que el gobierno nos defienda y proteja nuestros derechos humanos, pero el primer lugar donde se violentan es en la propia familia. O sea, la institución llamada familia es el primer lugar donde se violentan los derechos humanos. Y lo más grave es que las personas a veces caen en una normalidad y dicen, pues es que es mi papá y me puede pegar, es que él tiene el derecho de pegarme. Obviamente eso es absolutamente falso. O las chicas, ¿no? Pues es que es mi marido y pues me tengo que aguantar porque es mi esposo. Entonces, ese es el pensamiento colectivo que debe de ser estudiado, o sea, en qué momento las personas cayeron en esos paradigmas. O sea, eso no es posible y es lo que se está dando en nuestra sociedad. Vamos a ver. Dice Emilio Durkheim que hay una especie de influencia coercitiva. ¿Qué significa eso? Es una serie de cosas que están presionando por una o varias personas, por un cuerpo varios, para ejercer conciencia sobre sus miembros. Entonces, por eso al final aquí, como ustedes están leyendo, Emilio Durkheim dice que los hechos sociales son susceptibles de ejercer esta influencia sobre conciencias individuales. Obviamente, en esta parte de lo que yo les decía, que, que una mujer, y lamentablemente son muchas, se acostumbra a una vida indigna que le da su pareja, muchas veces es por una reproducción histórica, muchachos, en donde lamentablemente a veces las religiones están por ahí jugando un papel fuerte. Y lo cierto es, lo que les decía ya desde hace varios minutos, pues es que pues tenemos una sociedad en donde la violencia está a la orden del día, ¿no? Y ya yo me pongo a reflexionar de repente, bueno, ¿por qué los jóvenes? Pues antes uno decía, se alcoholiza, ¿no? No pasa de que se duerme y se le pase, pero ahora ya se droga mucho. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad para que los problemas, como decía hace un rato la lámina, la sociedad vaya produciendo nuevos problemas? El gobierno todavía no atiende uno y ya le aparecieron otros 20. Entonces, tal parecería que esa influencia coercitiva es para mí ocasionada fundamentalmente por algo: la falta de valores y de principios al interior de las familias. Cuando no hay límites para los hijos, para la pareja, los problemas van a crecer, muchachos. Entonces, ustedes ahorita, en esta materia, esta asignatura de fundamentos de la sociología, por eso la tienen que cursar, porque este tipo de problemas sociales, estos hechos sociales, son los que en algún momento tiene que resolver el gobierno. Entonces, no lo va a resolver la propia familia, o esporádicamente lo va a resolver la propia familia. Por ejemplo, esta persona que hablaba yo del violador del periférico, Miguel N. O sea, ¿cómo habrá sido educado? ¿Qué habrá pasado en su vida? A lo mejor, de hecho, según los investigadores, los psicólogos, los estudios, dicen que cuando una persona hace esto es porque esa persona fue violada. ¿Lo habrán violado de niño? O sea, imagínense el daño social que le hicieron. Recuerdo un caso también, que eso fue hace como 10 años o más. Era un niño que su mamá le pegaba muchísimo, 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 por todo y para todo le pegaba. Ya hasta lo tenía muy marcado, muy lastimado. Desde chiquitito le empezaba a pegar mucho, mucho, mucho. No sé si su mamá tenía problemas mentales, no sé si su mamá era alcohólica, no sé si su mamá era drogadicta, pero algo ha de haber tenido. Y le pegaba mucho. Y ese es el problema, muchachos, cuando personas que tienen una inestabilidad emocional negativa, cuando son personas violentas y se atreven a tener hijos, porque se reproduce esa conducta.
Entonces este niño pues pasó a su etapa de adolescente y cuando estuvo en esa etapa se fue de su casa. Y no lo justifico, solo trato de comprender estos hechos, ¿no? Entonces cuando él se va de su casa porque su mamá le pegaba muchísimo, pues obviamente se convirtió en un niño de la calle. Y él platicaba con sus amigos que él se había ido de su casa porque su mamá le pegaba mucho y que iba a crecer, estaba esperando crecer un poco más para ir a matar a su mamá. O sea, imagínense todo el rencor, todo el odio, toda la ira de esos años cuando golpeaban al muchacho. Y sí, efectivamente, cuando ya él fue joven, regresó a su casa después de varios años. Y desgraciadamente fue a donde vivía su mamá y nada más fue para matarla. Y la mató. Entonces, esos son los hechos sociales que lamentablemente ni las escuelas, ni los programas sociales, ni las leyes, ni los programas de televisión, etcétera, han logrado influir en esas conciencias individuales. Obviamente estas personas ya requieren un tratamiento especial porque son muchos años de daño social que tienen y pues tienen problemas que difícilmente de manera individual van a poder resolver. Entonces, hay una parte de la que habla Emilio Durkheim que es justamente la coacción social. Y él señala que el individuo genera un papel en su génesis para que haya un hecho social. Es preciso que por lo menos varios individuos hayan mezclado sus acciones y que esta mezcla produzca algo nuevo. Por ejemplo, en el caso último que les comentaba del muchacho que regresó y mató a su mamá. Obviamente él se juntó con niños de la calle, pero como tenían quizás conductas similares, pues ninguno de ellos le iba a decir, oye, no lo hagas, es tu mamá, ¿cómo crees? Sino al contrario, a lo mejor hubo quien lo alentó, ¿no? O no hubo alguien que lo pudiera frenar. Por eso decía Emilio Durkheim que cuando las acciones sociales se dan entre varias personas, va a producir algo nuevo. Entonces es esa coacción social de la que él habla. Me parece que la gente que gobierna, en cualquier ámbito, difícilmente atiende estos problemas, ¿no? Yo me acuerdo de un autor que se llama Leibniz y él hace ya, estoy hablando, ¿qué será? Más o menos en los 70s. A él empezó a interesar los chavos banda. Muchos de nosotros tal vez los criticamos, los juzgamos, pero no nos metemos en por qué actúan de esa forma. Muchos hacen una coacción social contra ellos, pero no buscan entenderlos. Entonces yo creo que dentro de las administraciones públicas, por ejemplo, áreas como el DIF, y estoy hablando especialmente las municipales, áreas como la Casa de Cultura, deberían de empezar a hacer algo más sobre esta parte, ¿no? Porque yo, como le comento a mis alumnos y a mis alumnas, ¿quién va a resolver los problemas sociales de fondo? El gobierno, ¿no? El gobierno piensa, y así lo trabajan muchos, que está para dar bienes y servicios y hasta ahí acaba su tarea. Las empresas tampoco lo creo. Las empresas están centradas en generar producción y elevar nuestro consumo. Los bancos, obvio que tampoco. Los bancos están preocupados por dar más tarjetas de crédito, por tener más cuentavientes y porque la gente pida dinero prestado y ellos se hagan más millonarios. ¿Quién lo va a hacer? Yo creo que solamente hay dos instancias. Una, las propias familias, y es difícil porque la mayoría de ellas está desintegrada. México es uno de los países con más divorcios en el mundo.
México es uno de los países que más violencia intrafamiliar se lleva. ¿Dónde más? Pues muchachos, en los espacios académicos, pero tendría que haber una conexión con pues, los que tienen los recursos y con los que tienen la infraestructura. De lo contrario va a ser complicado. Entonces, Emilio Durkheim dice por eso que la sociología es la ciencia de las instituciones y en esas instituciones, llamada tal vez familia, escuela, empresa, banco, ayuntamiento, hay creencias y modos de conducta instituidos por la colectividad. Entonces, esas son las características. Bueno, a manera de resumen, el hecho social es toda manera de hacer. Puede ser fija o no, y es susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior. El hecho social es general dentro de la extensión de una sociedad, dado que tiene una existencia propia e independiente en sus manifestaciones individuales. ¿Cuáles son las características de los hechos sociales? Pues que los hechos sociales se dan en sociedad o en grupo, no son de manera individual. Hechos sociales, por ejemplo, como la pobreza, como la delincuencia, como pues la gente o sea, por ejemplo, pues un secuestro no lo hace una persona sola. Un secuestro lo traza una colectividad. Entonces, por eso habla Emilio Durkheim de la coerción, en donde los individuos se comportan de acuerdo a las normas y reglas de la sociedad. Por eso el hecho social es parte de la cultura de la sociedad. Por ejemplo, el ir a la escuela, pues podremos considerar un hecho social positivo. El formar un grupo de amigos que se va a dedicar a robar, pues es un hecho social negativo. Bueno, en este libro de las reglas del método sociológico de Emilio Durkheim, se habla de las 4 reglas del método sociológico. Una es la apariencia y está entendida como los juicios a priori y se realizan antes del análisis bibliográfico. La profundidad, en donde se investiga la naturaleza y la esencia de la organización social, la naturaleza del hecho social por sí mismo, y en donde se investiga si el hecho social es normal o es patológico. El análisis, en donde se recogen los datos, se procede a realizar una investigación más detallada y se hace, por lo tanto, una interpretación de esa información que se recolectó. Por eso le llama Emilio Durkheim las reglas del método sociológico. Por consecuencia, bueno, aquí hay un ejemplo de lo anterior. Dice, un ejemplo clásico es cuando nosotros aplaudimos después de una representación teatral. Cada espectador sabe cuándo va a empezar a aplaudir y en qué caso debe hacerlo y las consecuencias de no hacerlo, sin necesidad de preguntar a los demás, de manera que el fenómeno, o sea, sin necesidad de preguntarle a los demás, ¿ya podemos aplaudir? O sea, hay cosas que ya están determinadas. Entonces, de manera que el fenómeno el fenómeno del aplauso se produce con notoria sincronicidad a partir de la uniformidad de cientos de fuentes particulares. Entonces, desde este ángulo, todas las facetas mayores de un grupo humano, su lengua, su religión, su moral y sus costumbres, son hechos sociales. Repito, lengua, religión, moral y costumbres son ejemplos de hechos sociales. Vamos a ver. Ahondemos un poquito en qué es el método sociológico. Bueno, es la aplicación de conceptos y técnicas de investigación para reunir datos y hacer un tratamiento para llegar a ciertas conclusiones sobre los hechos sociales. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las bases del método sociológico? Los hechos sociales deben ser tratados como cosa. ¿Y qué es una cosa? Bueno, todo conocimiento que no es naturalmente comprensivo. Eso es lo que plantea Emilio Durkheim. ¿Cuáles son las características del método sociológico? 1, su validación. 2, si es coercible y tiene exterioridad, es decir, que otras personas cometen ese mismo hecho. Tercera característica, el método sociológico es objetivo. Cuarta característica,
es considerado una ciencia social, académica y cualitativa, el hecho social. La otra parte del programa nos pide hablar de la sociología como ciencia. ¿Por qué la sociología es una ciencia? Bueno, primer acto, porque tiene un objeto de estudio, que es la sociedad y todo lo que pasa en ella, y tiene métodos. Como ya dijimos ahorita, ¿por qué más la sociología es una ciencia? Porque estudia los hechos sociales. Ya hablábamos hace un rato, la delincuencia, la cultura, la lengua, la religión, los problemas, la violencia intrafamiliar. ¿Por qué más la sociología es una ciencia? Porque plantea una discusión a nivel psicológico. Los hechos psíquicos tienen condiciones y evoluciones distintas en los hechos sociales. Y otra vez se recupera las reglas del método sociológico. Y eso consiste en descartar las nociones previas, definir el fenómeno y sus características exteriores y considerarlo aislado de las manifestaciones individuales. ¿Cuáles son las desventajas en este caso, del método sociológico? Objeto de ciencia en específico, es necesario que el objeto pueda ser observado y explicado, como por ejemplo, la trata de personas, ¿no? Es un hecho social. Entonces, el último tema, ya para cerrar nuestra sesión del día de hoy, tiene que ver con la sociología y las demás ciencias sociales. Primeramente, la ciencia social es el estudio de las características sociales del ser humano en todas sus dimensiones, la manera en la que los individuos o las personas interactúan y van cambiando. Por eso la sociología se apoya de disciplinas como la antropología, la economía, la historia, la psicología, las ciencias políticas, por solo mencionar algunas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los antropólogos. ¿En qué ayudan los antropólogos a la sociología? Bueno, que los antropólogos estudian las culturas del pasado y las sociedades preindustriales. Los economistas exploran las maneras en las que las personas producen e intercambian bienes y servicios, perdón. Los historiadores se interesan por los pueblos y los hechos del pasado y sus significados. Los politólogos estudian las relaciones internacionales, el funcionamiento del Estado, del gobierno, el ejercicio del poder, la autoridad. Y los psicólogos investigan la personalidad y el comportamiento, las conductas de las personas. Entonces, estos ejemplos de disciplinas, obvio que al centro de ellos está el ser humano. Por eso hay una relación de ellos con la sociología. Y por ejemplo, ya lo comentamos, pero vale la pena, la historia proporciona a la sociología el material de estudio y nos explica las leyes del desarrollo social. Entonces, pues con esto estaríamos cerrando esta tercera sesión. Les agradezco mucho. Si hay algún comentario, externenlo por el medio correspondiente, por la sesión de Teams. Y de mi parte sería todo. Que sigan bien y nos vemos hasta la próxima sesión. Gracias. Hasta